A lo largo de su historia como empresa, Weird Miniatures ha organizado varios eventos mundiales en los que los jugadores han cambiado el mundo de Malifox a través de sus partidas y votaciones. Y sí, sus cambios han tenido efectos reales, no como otros que nos conocemos. En 2012 organizaron el evento Dead Heat, lo que decidió a quién pertenecían algunos distritos de Malifox City. Ese mismo año se organizó Dead of Winter, quien decidió a qué facción pertenecería Tara. Y años más tarde también organizarían Caminos Divergentes, con la que 3 personajes nuevos se construirían desde cero mediante partidas que ramificaban la historia. Era como un videojuego de Telltale, solo que decidía la facción que más partidas ganaba y las decisiones sí importaban. También hubo eventos con su juego de rol Through the Breach, con sus respectivas consecuencias: Sutura en el Tiempo, La Puerta Obsidiana y el capítulo que nos ocupa hoy, Nicera. Estos eventos luego se publicarían como campañas de rol para poder revivirlas, así que el siguiente capítulo de la historia de Malifox es literalmente una partida de rol en la que seguiremos las desventuras de un grupo de convictos que podríais ser vosotros, mientras viven lo ocurrido inmediatamente después del intento del gobernador Kitchener por convertirse en un semidios. Comencemos. Las semanas posteriores a la noche mítica son un caos para mucha gente. El gremio de mercaderes está en pánico por la muerte del gobernador general, y hasta la llegada de un nuevo gobernador, Lucius toma el mando de las fuerzas del gremio, iniciando así un reinado de terror mientras el resto de facciones tratan de aprovechar la situación y buscan cualquier cosa que les dé una ventaja en la lucha de poder o simplemente les ayude a sobrevivir. En este clima de incertidumbre llegan noticias de un yacimiento Neverborn al oeste, más allá de las tierras baldías, que podría contener antiguas armas mágicas. La noticia trató de silenciarse, pero ya era demasiado tarde, y múltiples agentes de varias facciones iniciaron una carrera por encontrar y saquear este yacimiento llamado Nicera. La primera pista para recabar información sobre Nicera era un viejo conocido, Philip Thornbergs, cuya cabeza resucitada había permanecido durante años bajo el cuidado de Molly Squidpitch. Curiosamente, esta se la prestó a una aspirante a resurreccionista llamada Maura Connell. Para encontrar a Connell sin levantar sospechas, el gremio de mercaderes recurrió a un grupo de convictos reemplazables, con quienes tuvo contacto a través de un par de rufianes llamados Howard Classen y Jervas Doman, para que encontraran a Maura y, por lo tanto, la cabeza de Thornbergs. Este grupo de convictos consiguió localizar a Maura, pero para cuando la encontraron fue casi imposible sacar información de ella. Maura había sido internada en el manicomio Smedley y lobotomizada. Al menos lograba recordar dónde había dejado la cabeza de Thornbergs, en una taberna abandonada en los suburbios centrales. Los convictos la encontraron justo cuando aparecían Kaeris y Kirai para reclamarla. Ambas iniciaron un combate despiadado, del que los convictos escaparon a duras penas. Interrogando la cabeza de Thornbergs, supieron que el siguiente paso era infiltrarse en la biblioteca de Duer y acceder a los antiguos diarios de Philip. Dejando de lado la intromisión de unos magos oxfordianos, Thornbergs pudo revelar que su hipótesis es que Nicera es una prisión con forma de un gran templo, una celda que guarda algo en su interior construido de manera idéntica a Quicera. No era la jaula de un tirano, sino de algo distinto, y fuera lo que fuera, había estado drenando la vida de su alrededor, ya que había indicios de que Nicera fue construido en lo que antaño fue un gran bosque, pero ahora todo lo que la rodea es un páramo. Tras hacer sus descubrimientos, los convictos entregaron la cabeza a Classin, quien la escondería a buen recaudo. El gremio todavía no tenía la localización de Nicera, pero ya iba 2 pasos por delante del resto de facciones, o al menos eso creerían, pues Classin y Doman trabajaban para Lucas McCabe, quien tenía otros jefes ante quienes responder. Días más tarde, los convictos se reunieron con Classin y Doman y con alguien más, también interesado en seguir buscando pistas sobre Nicera, el mismísimo Lucius Mason. Esta vez, el objetivo era localizar a un tal Edgar King, un mercenario que era la única persona que regresó con vida de Nicera.
El gremio de mercaderes logró detenerlo, pero en su traslado desde Edge Point a Malifox City desapareció y Lucius sospecha que fue obra de infiltrados. Tras investigar el tren en el que viajaba Edgar, Clasin envió a los convictos a un encuentro con un contacto llamado Jacob Samuels, quien podría darles un rastro para encontrar al desaparecido mercenario. Pero el encuentro era una trampa. Jacob Samuels es uno de los patrones de los fosos de lucha clandestina que hay en Malifox City, alguien a quien Clasin le envía gente de la que quiere deshacerse para que luchen en los fosos hasta morir. Los convictos escaparon milagrosamente de los fosos, aunque no queda claro si escaparon de la trampa o si se abrieron paso a tiros después de ser capturados. No tardaron en encontrar a Howard Clasin y Jervas Doman en su bar de costumbre, y resulta que Howard le pasó la información para encontrar a Edgar a los 10 truenos para que estos lo liberasen y pudieran interrogarlo a escondidas. Los convictos averiguaron que los 10 truenos retenían a Edgar en un burdel llamado el Qian Gong. Tras rescatarlo, se dice que lo entregaron a Lucius. Tanto si es cierto como si no, el gremio de mercaderes pronto accedió a la información del mercenario y, si los rumores son ciertos, Clasin y Doman fueron ahorcados pocos días después. Ahora el gremio de mercaderes sabía dónde estaba Nicera y tenían una ligera idea de qué encontrarían allí, pero por suerte o por desgracia, otros se les habían adelantado. Por los servicios prestados, los convictos fueron puestos en libertad sin cargos, pero esto no era el fin de sus desventuras. Al día siguiente de entregar a Edgar, un monje llamado Makoto los invitó a una casa del té llamada el Pétalo Caído. Allí estaba Misaki, quien negocia una paz con los exconvictos después de su ataque al Qian Gong, entendiendo que fueron manipulados por Clasin, que actuó por cuenta propia. Para hacer las paces, les ofrece un crédito en el casino Honeypot y de paso pide un pequeño favor. Un mercenario del Freikorps acude asiduamente al casino y ha estado hablando de que su grupo ha encontrado la manera de entrar en el templo de Nicera. Sería muy amable por parte de estos personajes que pudieran sonsacarle información, ¿verdad? El mercenario se llama Otto Pletcher, un jugador bastante amigable que se presta a charlar y a quien no es difícil hacerle hablar sobre Nicera. Resulta que hace unos pocos días, Von Schill y un grupo considerable de soldados del Freikorps marcharon a las Tierras Yermas hasta alcanzar un viejo asentamiento Neverborn llamado Quetzora, que estaba ocupado por resurreccionistas. Von Schill tomó el lugar, donde además había un repositorio de grimorios mágicos y reliquias, pero además, inscrito en los muros, estaba el conjuro para abrir las cámaras del interior de Nicera. Por desgracia para Otto y sus nuevas amistades, el dueño del casino, Jacob Lynch, también quiere esa información y arroja a sus adictos contra ellos para capturarlo. Jacob tiene estrechos lazos con los Neverborn y amenaza con que ya hay una horda de criaturas de camino a Quetzora para acabar con el Freikorps. Y si Pletcher le dice lo que sabe, aún está a tiempo de retirar el ataque. En lugar de eso, Pletcher y los demás personajes escapan del casino y deciden que lo mejor que pueden hacer es llevar a cabo un viaje a toda velocidad por las Tierras Yermas para alcanzar las fuerzas del Freikorps y ayudarles en la batalla que se les viene encima. Después de dar la información que creyeron conveniente a los 10 truenos, el grupo se embarca en una travesía por las desérticas tierras al sur de Malifox City, un viaje de peligros y locura a merced de las criaturas salvajes que llaman a este mundo su hogar. Al cabo de 2 semanas llegan a Quetzora, una antigua fortaleza Neverborn ahora en ruinas. La fortaleza es una biblioteca que aún conserva los restos de sus antiguas murallas y de las 5 torres que la rodeaban, lo cual la hace fácilmente defendible. Sin embargo, Von Schill no se encuentra en Quetzora, sino que él se marchó con una fuerza de vanguardia a Nicera. En la fortaleza, el destacamento del Freikorps está comandado por Hannah Lovelace, jefa bibliotecaria y la maga más poderosa de que disponen, quien revela que Nicera no guarda cualquier arma, sino el artefacto que destruyó a los tiranos hace muchos siglos.
El ataque en Neverborn ocurre al día siguiente de la llegada de los personajes, con los Nephilim rodeando Quetzora y superando a los mercenarios ampliamente en número. El Freikorps está bien entrenado y equipado, pero la única solución para que los Neverborn se marchen es atacar a su líder, la mismísima Lilith, que trata de impedir que cualquier humano alcance Nicera. Con mucho esfuerzo, logran atraerla a una zona de muerte y dispararle con un cañón de 6 libras, hiriéndola y provocando la retirada de las criaturas. El Freikorps se alza con la victoria, y Nicera está al alcance. Quetzora contiene los secretos para acceder a lo que sea que guarda, y ninguna otra facción está cerca como para reclamar el botín. Pero aún queda un último obstáculo. Cuatro días después de la batalla de Quetzora, el grupo de supervivientes alcanza el campamento de Von Shield cerca del templo de Nicera, pero algo extraño ocurre. A pesar de estar en la estación cálida, una tormenta de nieve cubre el lugar y las temperaturas están bajo cero. El jefe del Freikorps les pone al día, contándole que otros han intentado abrir Nicera sin éxito. Primero fueron las victorias, con el grupo al que pertenecía Edgar King. Luego llegó un puñado de arcanistas y finalmente Rasputina, que ha traído un número considerable de cultistas y ha impedido cualquier acercamiento del Freikorps, levantando un muro de hielo infranqueable que protege unos invocadores. Estos invocadores están fuera del alcance de las armas del grupo mercenario y aprovechan el frío y el muro para crear golems y duendes de hielo con los que mantener alejado a Von Shield y a su gente. Las municiones y la comida no durarán para siempre, así que solo tienen una opción de atacar, pero Von Shield tiene un plan. Tanto él como los Freikorps atraerán la atención de los cultistas y elementales de hielo, mientras sus nuevos socios escalan el muro y colocan explosivos para atravesarlo, y así acabar junto con otra fuerza del Freikorps con los invocadores de elementales. El plan da resultado y los exconvictos toman por sorpresa a los invocadores, permitiendo al Freikorps atravesar el muro. Todos se apresuran para llegar a la entrada del templo, ante cuyas puertas se alza Rasputina, dispuesta a impedirles la entrada. Imbuida de poder por la tormenta que la rodea, es prácticamente invencible, y los supervivientes apenas pueden hacer nada salvo huir en busca de refugio ante las ráfagas de hielo que arroja. Tan solo el grupo de exconvictos logra eludirla y alcanzar la entrada del templo, justo antes de que ella levante un muro de hielo delante de la puerta que los deja aislados. Ya en el interior del templo, encuentran el campamento de los cultistas y los restos de sus constructores en forma de murales que detallan la historia del antiguo Malifox, pero el paso del tiempo y el hielo que cubre las paredes impide descubrir el propósito de Nicera. Ya en la cima del templo, descubren que Rasputina ha estado llevando a cabo un ritual para sellar el templo bajo hielo. Los supervivientes, conociendo el conjuro para abrir las cámaras subterráneas, invocan el antiguo poder que descansa bajo el templo. Lo que esperan encontrar es un arma como nunca se ha visto, algo capaz de acabar con los tiranos. Pero en su lugar emerge una figura alada, elegante, regia y orgullosa, con los ojos convertidos en sangrantes cuencas vacías, y a esta le siguen figuras de aspecto humanoide y fiero. Rasputina aúlla de terror al ver que todo su plan ha fracasado y emprende la huida. También los supervivientes escapan del templo y ayudan al Freikorps a descongelar a Von Shield, al borde de la muerte tras el enfrentamiento. Mientras están deshaciendo el camino, el terreno desértico se convierte en pocas horas en un frondoso bosque, y la tierra seca es cubierta por un manto de flores y arbustos. Derrotados, vuelven a Malifox City, dejando tras de sí a la cosa que ha surgido de Nicera.
La criatura contempla de nuevo su mundo, después de milenios atrapada, y sonríe ante su regreso. Titania, la reina de la corte de otoño, destructora de los tiranos, ha vuelto. Y nada en Malifox volverá a ser igual. Y con esto, el triunvirato ha hablado, y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!